El Imperio Romano, conocido por sus grandes hazañas, campañas militares y conquistas que obtuvieron un porcentaje extenso de lo que es hoy conocido como territorio europeo y parte de Oriente Medio y el norte de África. Podríamos decir que las campañas del Imperio Romano le ayudaron a consolidarse como una de las grandes civilizaciones en el transcurso de la historia. Pero esto trajo consigo grandes problemas de administración territorial, social, cultural y religiosa. Por ende, al verse en esta situación, el Imperio Romano se vio en la necesidad de establecer reglas que regularan toda conducta social. ¿Tienes un minuto para hablar de ello? La historia del Imperio Romano está plagada de eventos sumamente importantes y relevantes para toda la historia de la humanidad. Es una combinación de guerras y avances filosóficos y en la rama del derecho. Gracias a estas guerras podemos decir de que Roma pudo unificar los ideales de una sociedad de la mitad del continente europeo y solo por esto tiene nuestro sello de aprobación. El Imperio Romano, a pesar de todo lo malo que pudiesen tener con su ordenamiento jurídico social, fueron los padres del derecho moderno, precursores de toda ley que se estableció en una sociedad. Y sí, existían desigualdades sociales, económicas y eran altamente notables por el clasismo social que existía. Y sí, también la justicia no era imparcial, pero existía una ley. Esto ayudó de que el dominio romano prevaleciera durante mucho tiempo, ya sea en su capital, Roma, o en sus provincias imperiales. El derecho procesal fue dividido en tres etapas. Dichas fueron las que influenciaron todo el ordenamiento jurídico social de Roma. Aquí podemos notar que se aplica cada una de las 12 tablas en diferentes fases del derecho. Dicho esto, se pueden aplicar a diversas situaciones. El sistema del derecho procesal romano ha pasado por tres fases históricas que sucumbieron a cada situación socioeconómica del Imperio Romano. La primera, legis actiones, la segunda, el proceso formulario per formulam, y la tercera, la del proceso extraordinarium o extra ordinem. El proceso de legis actiones empieza por el acto que tiene por objeto llevar a las partes delante del magistrado. La ium ius vocatio se opera con sencillez. Es el mismo demandante quien ordena a su adversario seguirle. El demandado debe obedecer y acudir a la reunión. Legis actio declarativa y legis actio ejecutiva. En esta, la legis actio declarativa pretende que el juez se pronuncie sobre la existencia de un derecho puesto en tela de juicio. En cambio, una acción de ley ejecutiva sirve tan solo para conseguir la ejecución de una sentencia ya existente o para otros casos análogos. Legis actio per sacramentam, acción por apuesta sacramental. El procededor estaba obligado a suministrar garantías al adversario para aún, en caso de perder el proceso, obtener la restitución de la cosa en el litigio y sus frutos. Se les llamaba apredaes litis indicarum. Esta declaración bastaba para cerrar el proceso cuando era favorable al demandado, es decir, al poseedor interino se quedaba con el objeto del litigio y todo estaba determinado. Pero cuando el que gana es el demandante, necesita otra certificación, además de no perder su apuesta. Legis actio per judice arbitrae postulati tanamen, acción por pedido del juez. La ley de las 12 tablas introdujo para casos determinados un modus agendi más progresivo y con ventajas notables respecto a la legis actio sacramentatum, la acción por petición de un juez o un árbitro. Esta acción de ley se aplicaba en tres casos específicos: en los casos en que había una promesa solemne,
de pagar una cantidad de dinero, otra en el supuesto de división de una herencia y por último en la división de la cosa común. La legis actio per conditionem, acción por emplazamiento de pago. En esta no era necesario que el demandante expresara la causa, bastaba con que indicara una ejecución de un crédito, luego del intercambio de las palabras solemnes y, prescindiendo de la apuesta, el magistrado cita a las personas para que luego del plazo de 30 días volviesen al fin a elegir un juez. Legis actio per manum ignitionem, acción por aprehensión corporal. El acreedor cita al deudor delante del pretor y pronuncia unas palabras solemnes que indican que adquiere el poder sobre el ejecutado. Quod tu mihi indicatus saectem mandatus extertatum desimiliago quam nobsolotum ob hiam remgo oiti sextartatum desimiliamum indicatum namum. Inicio. En español la traducción literal sería: como has estado condenado por 10.000 certecios a mi favor y no has pagado, hago sobre ti la aprehensión corporal. Según la ley de las 12 tablas, se aplicaba no solamente al demandado indicatus o demandatus, sino también al que había reconocido su deuda delante del magistrado. Confessus in iure, 30 días le estaban concedidos para liberarse. Si dejaba pasar este término sin haber pagado, quedaba expuesto a los rigores de las manus injectio. Legis actio per kingorim scapionem, acción por toma de prenda. Esta acción es simple, sencilla y concisa. Consistía en que el acreedor se apoderaba de bienes del deudor hasta que cobraba su crédito. El ámbito de aplicación de esta legis actio era limitado, solo era procedente para determinados créditos de carácter público o sagrado. El procedimiento formulario. Se caracterizó la segunda fase del desarrollo procesal romano, encuentra su origen probablemente fuera de Roma y fue adoptado por el pretor Peregrini, ya que el antiguo procedimiento legis actionis era muy rígido, no aceptaba errores, al exceso de formalismos para aplicarlas y solamente se aplicaba entre romanos. El pretor Peregrini implementó un nuevo sistema para esclarecer casos entre romanos, entre extranjeros y entre romanos y extranjeros. El nuevo sistema se caracteriza por ser un procedimiento escrito o documental. Dichos escritos, fórmulas, los realizaban los magistrados, del cual contenían los antecedentes y pretensiones de las partes, y que servía para que el juez tuviese una visión completa del problema existente. El pretor fue creando fórmulas para casos concretos con el paso del tiempo. El procedimiento formulario se divide en dos fases: la fase in iure, que consiste en la redacción y aceptación de la fórmula entre ambas partes ante el magistrado, y la fase apud iudicium es el desarrollo del juicio entre el juez para que se desahoguen las pruebas y los alegatos, y el estudio de la fórmula para después omitir una sentencia. La sentencia. La fase apud iudicium termina con una sentencia, la cual deberá ser dictada por el juez en forma pública y en voz alta. Por su ejecución habrá de dirigirse al magistrado, pues es aquel quien goza del imperium. Vías de ejecución utilizadas para hacer cumplir la sentencia. El deudor tenía un plazo de 70 días para cumplir con la sentencia. En caso contrario, el acreedor ejercía el actio iudicati y se ejerce sobre los bienes del deudor mediante cualquiera de las tres medidas establecidas. 1. Bonorum venditium es la venta del bloque del patrimonio del deudor. 2. Bonorum distractio es la venta al menudeo de los bienes del deudor. Y 3. La forma de prenda o pignus in causa iudicatium, procedimiento empleado por el magistrado para asegurar el efecto de sus decisiones, como cuando juzgaba extra ordinem. El acreedor se podía quedar con los bienes del deudor por un periodo de 2 meses. Después de eso los podía vender para cobrarse el adeudo y darle el sobrante al deudor. La congitio extra ordinem.
Este es el último sistema de procedimiento que reguló el derecho romano. Convivió con el procedimiento formulario, se aplicaba en casos de excepción, es decir, de forma extraordinaria, para resolver controversias que se suscitaban en relación con instituciones de nueva creación. La justicia imperial del Principado, jueces, funcionarios, servidores del Estado, independientes del emperador, se inclinó por este sistema, sustituyendo a las fórmulas con Diocleciano. A partir del siglo III quedó como único sistema vigente. Características del procedimiento extraordinario. Pues este contaba con diversas características, por ejemplo el proceso monofásico que recae en el juez. Características del procedimiento extraordinario. 1. El proceso monofásico que recae en el juez. 2. Se procede un viraje entre el privado y lo público. La jurisdicción es una función realizada por el Estado y las partes en el proceso están autorizadas por el juez. 3. El procedimiento es escrito. La fórmula desaparece. 4. Desaparecen los efectos de la litis contestato. 5. La litis contestato del procedimiento extraordinario solo señalaba un momento procesal, aquel en el que las partes sostenían el primer debate contradictorio. 6. Plazo de 3 meses de duración máxima del proceso, si no caducaba, aunque la acción no prescribía y podía solicitarse un nuevo juicio. 8. Se admite la contrademanda o revocación. 9. La condena puede ser pecuniaria o sobre cosas determinadas. 10. Aparece la apelación como recurso en contra de la sentencia.